Como les decía, vamos a hablar acá de los calorímetros, similar a lo que conlleva la práctica de laboratorio que ustedes van a hacer. Ana Daily ya volvió o no. Bien, entonces hagamos este problemita. Nos habla de, este está en las clases que les pasé, de los ejemplos que están ahí. Habla de una pelota de acero, dice, de masa 80 gramos, que se encuentra inicialmente a 200 grados Celsius. Se sumerge en 250 gramos de agua en un calorímetro de cobre de masa 100 gramos. La temperatura inicial del agua y del calorímetro es 20 grados Celsius. Nos piden hallar la temperatura final cuando el sistema llega al equilibrio térmico. Esto está basado en la ley cero de la termodinámica que habla del equilibrio térmico. Tenemos dos cuerpos en contacto a diferentes temperaturas. Entonces el de mayor temperatura, al entrar en contacto con el otro, le transfiere cierta cantidad de calor al de menor temperatura. De tal manera que el que está cediendo ese calor, su temperatura va a disminuir y el que está absorbiendo ese calor va a aumentar hasta llegar a una temperatura común a los dos, que se conoce como la temperatura de equilibrio. Entonces, esa es básicamente la ley cero de la termodinámica. Entonces hay un cuerpo que pierde calor y hay otro que gana calor. O pueden ser varios, ¿verdad? Entonces la situación aquí es, vamos a hacer un pequeño dibujo en un recipiente. Donde hay agua. El recipiente está hecho de cobre y vamos a introducir una pelota que está hecha de acero. ¿Qué va a pasar? Esta está a 200 grados Celsius y el agua y el calorímetro o recipiente de cobre, ambos están a 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el acero entre aquí? Pues este va a perder calor, ¿verdad? Va a empezar a disminuir, o sea, lo que decimos se enfría. Va a empezar a disminuir su temperatura y estos van a ganar ese calor que se está perdiendo por el acero, lo va a ganar tanto el agua como el recipiente de cobre. Entonces la temperatura de ambos va a aumentar. La de el acero va a disminuir y la del cobre y el agua va a aumentar hasta llegar a una temperatura común, que es la temperatura de equilibrio. Y esa es la que nos está pidiendo el problema. Esa, la temperatura final cuando el sistema llega al equilibrio térmico. Aquí aplicamos esta ecuacióncita que dice que el calor es igual al producto de la masa por el calor específico por un cambio de temperatura. Entonces, sabemos que así como la densidad, cada sustancia tiene una densidad, cada sustancia tiene un calor específico y hay tablas para ello. Si vemos este es de un libro de Yankoli, aparece esta tablita y aquí están los calores específicos para el aluminio, para el alcohol etílico, cobre, vidrio. Están tanto en kilocaloría por kilogramo grado Celsius, que es igual a caloría por gramo grado Celsius, y también en el sistema internacional Joule por kilogramo grado Celsius.
de diferentes sustancias. En las clases que les pasé, creo que hay una tablita, está esta. Vamos a ver, la vamos a ampliar un poco. Aquí está. Esta es sacada del libro de Serway. Y ahí está. También en Joule por kilogramo grado Celsius y en caloría por gramo grado Celsius. En todos los libros de física van a encontrar tablas. Y estas les van a servir para la práctica de laboratorio cuando se les pregunte qué material o qué metal se les ha proporcionado, pues ustedes, si el calor específico que calculan ahí en el laboratorio les da 0.436 o algo cercano a esto, pues ustedes van a decir que es berilio. Si les da 0.077 o un número cercano a este, puede ser 78, 79, 75. Entonces ustedes dicen que es germanio y así, dependiendo del valor que les dé. Entonces, ¿cuál va a ser el planteamiento? Pues vamos a decir que el equilibrio térmico se da cuando igualamos el calor perdido por el acero. Él es el que pierde calor y quien lo gana, pues es igual al calor ganado por el agua más el calor ganado por el calorímetro, que en esta ocasión está hecho de cobre. Antes de seguir con eso, yo voy a ocupar el calor específico de todas las sustancias en caloría por gramo grado Celsius. Aquí me están dando el calor específico del acero, me dice que es 450 Joule por kilogramo Kelvin. Aquí hice la conversión y llego a esto. Me dicen si hay algo que no esté bien en esta conversión. Véanla. Y me dicen si está bien, está mal, le falta algo. Ajá, Rafa, dime. Ajá. Ok, ok, Rafa, buena observación. Vamos a ver, Rafa, qué dicen las clases. Vamos a ver en las clases, Rafa. Aquí tenemos esto, el equivalente mecánico del calor que encontró el señor Joule, 4.186. Vale, lo que tú dices es, eh, eso que me estás diciendo, Rafa, te lo enseñaron en química, si no me equivoco. Ok, perfecto, vale. En química hay unas tablas de factor de conversión que hablan de caloría térmica y caloría química, termoquímica. En la termoquímica o caloría química es el que tú dices, 4.184. Y en la caloría térmica, que es esta, es 4.186. Si ven, es una diferencia de dos décimas, 2 milésimas. ¿Por qué? No sé. Ahí es el pleito entre los químicos y los físicos, que se están peleando ahí por 2 milésimas. Ellos, los químicos dicen que es 4.184 y los físicos 4.186. Entonces, como aquí es física, vamos a tener que ocupar 4.186. Esa sería la diferencia, Rafa. Ok, a la orden. Bien, solo Rafa nos ha dicho esto
que aquí aparece Kelvin y aquí grados Celsius. ¿Estaría bien o no estaría bien? Él dijo que tenía dudas. ¿Y los demás qué dicen? Y en ese caso estaría bien la respuesta, el 0.108. Es lo que yo pregunto, si está bien o no. O sea, de acuerdo a los números, eso da, ¿verdad? Pero tendría que hacer algo con los ¿Cómo Kelvin y los hizo grados. el factor de conversión de Kelvin a grados centígrados? Ajá, eso lo vimos en el anterior, ¿no se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Cómo se hace para pasar de Kelvin a Celsius? Ajá, ya se les olvidó. Se restaban 200 Ajá, Ajá, se restaban eso, restándole la equivalencia. 273.15. Pero, como se lo resto, aquí está en el denominador, imagínense. Y está en un producto. ¿Cómo hago para restar eso? O sea, ni lo piensen porque no se puede. Pero, ¿dónde está el truco? En algo que les dije en la tutoría anterior. Si despejamos esta ecuación que tenemos aquí de Q igual a mc delta T, si despejo el calor específico, ¿cómo quedaría? El calor específico quedaría como el calor entre la masa por un delta T. Quiere decir que sus unidades serían calorías, gramo y grados Celsius. O Kelvin, si fuera en el sistema internacional. Ahora observen. Tal vez ya vieron el punto, lo que quiero. ¿Qué tienen aquí? Un delta T. Ah, el cambio de temperatura es igual porque las escalas son las mismas, ¿no? Excelente. Ahí está. Permítanme que no sé por qué hice eso. Eso, dijimos que un delta T en grados Celsius es igual a un delta T en Kelvin. Entonces no tengo que hacer ninguna conversión de Kelvin a Celsius porque está basado en un cambio de temperatura. Y los cambios de temperatura son iguales. Entonces aquí es indiferente si yo pongo grados Celsius o pongo Kelvin. Es el mismo valor. ¿Está claro eso? ¿Ven la importancia de saber esto? ¿Quedó claro, niños? Sí, hoy sí, perfecto. Va. Todo claro. Excelente. Gracias. Excelente. ¿Quién habló? Yo, Rafael. Rafa. Sí. Sí que tenés calidad de micrófono, Rafa. Los audífonos. Sí, porque se oye súper nítido. Vaya, qué bueno que me lo dice. Sí, como que estuvieras en un estudio o algo así. Sí, efectivamente en el estudio estoy. Ah, pues sí, con razón. Pura calidad. Claro, claro. Bien. Gracias, Samuel. Vamos entonces ya al planteamiento. Habíamos dicho que el calor perdido por el acero es este. Es igual al calor ganado por el agua más el calor ganado por el cobre. Otra cosa que hay que tener en consideración es que al calor ganado nosotros lo consideramos positivo y el calor perdido negativo. Entonces vamos a sustituir aquí las ecuaciones. La que les dije que iba a ser la masa del acero. Le voy a poner A por el calor específico del acero. Y el delta T siempre es un valor final menos un inicial. ¿Quién va a ser el final para todo el sistema? O sea, cuando el acero entre aquí y entre en contacto con el agua y con el cobre, van a llegar a una temperatura que le llamamos de equilibrio.
Entonces la temperatura final de todo mi sistema va a ser la temperatura de equilibrio. Entonces aquí pongo la temperatura final, que es la de equilibrio, menos la inicial, que es la que tiene el acero antes de entrar al recipiente. Calor ganado por el agua va a ser la masa del agua, calor específico del agua, el delta T, temperatura de equilibrio, que es la final, menos la temperatura inicial del agua. Y para el cobre, pues lo mismo, masa del cobre, calor específico del cobre, y el delta T sería temperatura de equilibrio menos temperatura del cobre. Y ahí está mi ecuación, solo le falta una cosita. Dijimos que el calor perdido es negativo, entonces debo de ponerle un signo menos acá. No tienen que olvidar eso. Como es perdido, va a ser negativo. Y ya se cumple esta igualdad. Mi incógnita pues es la temperatura de equilibrio y aparece en los tres términos de la ecuación. Sustituyamos lo que conocemos. La masa del acero dice que es 80 gramos. Como todo va a estar en el mismo sistema, pues no voy a ponerle unidades por cuestiones de espacio. Entonces sería menos 80. Calor específico del acero es la conversión que hicimos, 0.108. 0.108. Temperatura de equilibrio es la que andamos buscando. Y el acero inicialmente está a 200 grados Celsius. Agua, ¿cuánto tenemos de agua? Masa del agua, 250 gramos. 250. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo grados Celsius. 1. Difícil de aprender. Por temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, que según el dibujito es 20 grados Celsius. Entonces, 20. La masa del cobre. Dice que el calorímetro es de masa 100 gramos. Gramos. El calor específico del cobre, ese sí no lo da el problemita, pero lo podemos ver aquí en las tablas. Entonces, cobre, aquí está, dice que es 0.0924. 0.0924. Otra vez, temperatura de equilibrio menos la del cobre, que es la misma que tiene el agua, porque están los dos contacto térmico al inicio y ambos están a 20. Entonces, temperatura inicial del cobre, 20. Vamos a hacer las operaciones que aparecen ahí. Primero multiplicamos 80 por 0.108. Nos quedaría acá menos 8.64 por T de equilibrio menos 200 igual a 250 por T de equilibrio menos 20 más 100 por 0.0924. Eso nos da 9.24 por T de equilibrio menos 20. Y ahora nos quedaría acá menos 8.64 por T de equilibrio más, que multiplicar aquí, menos por menos nos va a dar más, 864 por 200, 1728,
Esto es igual a 250 por T de equilibrio menos 250 por 20. Sería menos 5000 más 9.24 T de equilibrio menos 9.24 por 20. 184.8. Hecho eso, pues ponemos todos los que tienen T de equilibrio de un lado y los que no del otro. Entonces, voy a dejar aquí los términos independientes. 1728 más 5000 más 184.8. Y de este lado 250 T de equilibrio más 9.24 T de equilibrio más 8.64 T de equilibrio. Hacemos la suma de la izquierda. Y aquí nos queda 6912.8. Y del otro lado 267.88 T de equilibrio. Despejando. Según esto me da 25.8 grados Celsius. Y esa sería mi temperatura de equilibrio después de que el acero entra al recipiente de cobre con agua. Observen el resultado. El acero estaba a 200, el agua y el recipiente a 20, pues dijimos el de 200 va a disminuir su temperatura. ¿Hasta cuánto disminuyó? A 25.8. Y dijimos que el agua y el cobre, el recipiente de cobre, iban a aumentar su temperatura de 20 a 25.8. ¿En función de qué? De que el acero perdió calor y ese calor que perdió lo absorbió una parte el agua y otra parte el recipiente de cobre. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? En la práctica de laboratorio que van a resolver es un planteamiento parecido, no es igual, pero es parecido. Pero el que es la incógnita es el calor específico del metal. Ustedes no saben qué metal es. Ya conocen la temperatura de equilibrio, conocen las temperaturas iniciales de cada uno, del calorímetro, del agua, del metal, el calor específico del agua. Ahora, para el calorímetro no trabajan con el material de que está hecho, sino que trabajan con la capacidad calorífica. Eso es así, ¿ve? Que Q es igual a, le ponemos C mayúscula por delta T. Quiere decir que la capacidad calorífica de un material es el producto de la masa por el calor específico. O sea que masa por calor específico es la capacidad calorífica. Esto lo ocupan para el calorímetro, pero eso ahí lo van a ver en la práctica. Es la única diferencia y su incógnita, repito, es el calor específico. Todavía más fácil de despejar, porque ya todo lo demás lo conocen. Eso para la práctica. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿y cuál sería el calor neto transferido entonces? Ah, falta eso, ¿verdad? Ah, Ok, porque esa es la gracias. temperatura. Sí, está pidiendo el calor neto transferido al agua. Entonces, me está pidiendo calcular este nada más. Este. Vamos a hacer aquí. ¿Cómo sería?
Ya tenemos la fórmula aquí abajo, que dice que es la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua. Entonces, la masa del agua es 250 gramos, ¿verdad? El calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius. Y el delta T sería la temperatura de equilibrio, que fue la que encontramos, 25.8 menos la inicial del agua, que es 20 grados Celsius. Entonces, perdón, vamos a ver, esto sería igual. Metemos números ahí. 1450 calorías, ¿verdad? Ahí está. Se van los grados Celsius, se van los gramos, queda nada más calorías. Esa fue la pregunta extra. Si nos pidieran el calor ganado por el cobre, pues si tuviera aquí, ¿verdad? En esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Allí cuando estaba encontrando la temperatura de equilibrio, no sé si Sí. puede bajar un poco más. ¿Cómo no? Dime. Ajá, ahí donde está el -80 por 0.108, ¿no sería recomendable usar corchetes por el signo menos? ¿Los pondrías a dónde los corchetes? Aquí. Ajá, Sí. Si a ti se te hace mejor, pues no hay problema. Aquí decís así. Así ajá, decías. ¿Va? Sí, se puede, no hay problema. ok. Si para ti es más fácil hacerlo así, es correcto, no, el resultado te va a dar lo mismo. Porque tú multiplicarías 80 por 0.108 por T de equilibrio y 80 por 0.108 por menos 200, ¿verdad? Y dejando el signo menos afuera, supongo. ¿O no? Sí, así lo trabajaba en Ajá. química. Ok. Y de ahí quitas los corchetes y ya va a cambiar de signo, lo que está bien. Ajá, y Sí, está bien. Va a llegar a lo mismo. Es correcto. ¿Otra pregunta? ¿Qué más se pueden preguntar de esto? Pues vaya, ya les dije, o sea, otro planteamiento es que les den toda la información menos el calor específico del metal. Puede que les den el calor específico y todo lo demás y les pidan la masa del metal o les pidan la masa del calorímetro. Puede ser de cobre, puede ser de aluminio. Aquí se puede jugar con todas estas variables. La más complicada, así entre comillas, de encontrar es lo que hicimos, porque aparece 3 veces la temperatura de equilibrio. Cuando nos piden eso es la mayor complicación que van a encontrar. Pero ya si les piden cualquier otra cosa, pues es una sola incógnita, es más fácil. Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer uno de cambio de fase. Tenemos este aquí. Cambio de fase, ¿qué significa? Cuando una sustancia pasa del estado líquido al sólido, o del sólido a gas, o viceversa, de gas a líquido, de líquido a sólido. Nosotros trabajamos más que todo con el agua, porque es la sustancia que más aparece en la naturaleza y pues la que ocupamos más, ¿verdad? Pero esto le puede suceder a cualquier sustancia. ¿Qué nos interesa aquí de información? Pues nos interesa saber, como nos hablan de hielo, cuál es el calor específico del hielo. Es 0.5 calorías por grado Celsius. Lo podemos ver en las tablitas. A ver si está por aquí el hielo.
No. Aquí está el hielo, dice. Hielo a menos 5 grados Celsius, 0.5 caloría por grado Celsius. Aquí está. Necesitamos pues el calor específico del agua, ya vimos cuánto es. Es 1 caloría por grado Celsius. Necesitamos a lo que se le llama calor latente de fusión, porque aquí vamos a aplicar esta ecuación, Q igual a M por L. Esto es cuando hay un cambio de fase. Los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Para el caso nuestro, el agua se solidifica o se convierte en hielo a 0 grados Celsius. Entonces, pero no ocurre así que metemos el agua a la refri y en un segundo ya se convirtió en hielo. No, ¿verdad? Es un proceso que va despacio, requiere cierto tiempo, entonces quiere decir que poquito a poco el agua se está convirtiendo en hielo hasta que llega a su totalidad esa cantidad de agua. Entonces, en todo ese lapso de tiempo en que el agua se está convirtiendo en hielo, eso está ocurriendo a temperatura constante. O sea, todo eso está ocurriendo a 0 grados Celsius. Y si fuera viceversa, ¿verdad? Tenemos un pedazo de hielo afuera y empieza a derretirse, ese paso que está dando de hielo a agua líquida, se está dando también a 0 grados Celsius. Ese es el cambio de fase. Lo mismo ocurre cuando ponemos a ebullir agua, que empieza a pasar de la fase líquida al vapor. Eso ocurre a 100 grados Celsius. O viceversa, si pudiéramos condensar el vapor y que se convirtiera en agua, ocurriría a 100 grados Celsius. Entonces, ya cuando se ha convertido todo el vapor, digamos, en agua, ya podemos empezar a variar la temperatura, a bajarla, ¿verdad? A bajar de 100. No sé si queda claro eso. Y para dar esos procesos de cambios de fase a temperatura constante, existen unas constantes que son los calores latentes. Hay un calor latente de fusión y un calor latente de vaporización. Todas las sustancias lo tienen. Para el caso del agua, calor latente de fusión aproximadamente es 80 calorías por gramo. Y el de vaporización es 540 calorías por gramo. Aquí aparece, vamos a verlo aquí. Aquí está la tablita. Observen que están los puntos de fusión, esa es la temperatura. Estamos nosotros con el agua, que es la temperatura que se solidifica o el agua en hielo o el hielo se convierte en agua a 0 grados. Y aquí está el calor latente, aquí lo dan en el sistema internacional Joule por kilogramo. Si hacemos la conversión, pues vamos a llegar al 80 calorías por gramo. El punto de ebullición, aquí está, 100. Y el calor latente de vaporización. Si hacemos la conversión de esto, llegamos al 540. Entonces lo que quiero que vean aquí es que no solo el agua ocurre eso. Todas las sustancias, tanto gases, aquí está helio, nitrógeno, oxígeno, líquidos, el alcohol etílico, el agua, y ya todos estos son sólidos, azufre, plomo, aluminio, plata, oro, cobre. Aquí aparecen las temperaturas a las cuales se licúan o se solidifican, el calor latente y a qué temperaturas ebullen. Pues sabemos que los metales, para hacerlos hervir, digámoslo así, o ebullir, son temperaturas bastante altas. Vean acá. La mayor que tenemos aquí es para el oro, 2660 grados Celsius. Y para licuarlo, sí, es 1063.
Este es para licuarlo y este es para hacerlo ebullir. Entonces todas las sustancias tienen esa situación. Nosotros nos centramos en el agua y con estos valores. Ahora en el problema dice, determine la cantidad de calor que debe de absorber una masa de hielo de 850 gramos a menos 5 grados Celsius para convertirla en vapor de agua. Entonces, ¿qué tengo al inicio? Tengo hielo a menos 5 grados Celsius. Y en todo el proceso debo de llegar a vapor de agua a 100 grados Celsius. Pero no puede ocurrir esto así instantáneamente, ¿va? Hay ciertos pasos, o sea, en la práctica se podría hacer a través de, pero ¿qué cantidad de calor involucra? Y esa cantidad de calor la vamos eh, a calcular paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es el hielo a menos 5, llevarlo a hielo a la temperatura a la cual va a haber el cambio de fase. Y para el agua es 0 grados Celsius. Entonces voy a llevar el hielo de menos 5 a hielo a 0. Y aquí hay una cantidad de calor. ¿Cómo se calcula? Como es un cambio de temperatura, sería la masa del hielo por el calor específico del hielo por el delta T, que sería la temperatura final menos la inicial. Si sustituimos aquí, la masa del hielo, según esto, es 850 gramos. Calor específico del hielo, ya lo pusimos ahí, 0.5 calorías por gramo, grados Celsius. Y el delta T sería 0 menos 5. Aquí hay que tener cuidado. Voy a restar 0 menos 5. Entonces, al hacer esa operación, nos da 21,25 calorías. Bueno, esa es la cantidad de calor que necesito para aumentarle la temperatura del hielo, que está a menos 5, y llevarlo a 0 grados Celsius. Ahora que todo el hielo ya está a 0, ya tengo el hielo a 0 grados, ¿qué me toca hacer? Hoy tengo que hacer el cambio de fase. Convertirlo a agua líquida, pero siempre a 0. Dijimos que eso se daba a temperatura constante. La temperatura no cambia, solo cambia su estado. Y como se calcula esa cantidad de calor, pues con esta ecuación que dijimos, M por L. Entonces, Q es igual a la masa por el calor latente, en este caso de fusión. Pues como todo lo vamos a convertir, son los mismos 850 gramos. Y el calor latente de fusión dijimos 80 calorías por gramo. Si hubiéramos hecho la práctica presencial, pues lo que íbamos a ir a calcular era este valor LF del agua, que nos tenía que haber dado ahí en la práctica aproximadamente 80. 850 por 80 da 68.000 calorías. Bien, esta es la cantidad. Observe la cantidad de calor que necesito para aumentar la temperatura de menos 5 a 0, es esta. Y vean la cantidad de calor que necesito para hacer el cambio de fase. Es bastante grande, ¿verdad? 68.000 y aquí eran 2.000. Entonces se necesita mucha energía para hacer ese cambio de fase, que el hielo se convierta en agua.
¿Y ahora qué sigue? Ya tengo el agua líquida a 0 grados, pero como tengo que llegar a vapor, debo de llevar esa misma agua a la temperatura en que va a cambiar de fase de líquido a vapor, y esa es 100 grados Celsius. Entonces tengo que llevar el agua de 0 a 100, y para ello pues tengo que proporcionarle calor. ¿Cuánta cantidad de calor? Otra vez hay un cambio de temperatura, sería masa, en este caso ya sería del agua, calor específico del agua, por temperatura final menos la inicial. Pero como todo el hielo se convirtió en agua, siguen siendo, ahora todo el agua es los 850 gramos. 850 gramos, calor específico es 1 caloría por gramo grado Celsius. Y el delta T pues sería 100 menos 0. Final menos inicial. ¿Y cuánto nos da aquí? Nos da 85.000, ¿verdad? Calorías. Esa es la cantidad de energía que debo de proporcionarle al agua que está a 0 para llevarla al punto de ebullición. Es a 100 grados Celsius. Y nos falta un paso nada más, que es convertir esa agua que está a 100 grados Celsius en vapor. Entonces, agua líquida a 100 grados Celsius, llevarla a vapor de agua, también a 100 grados Celsius. Hacer el cambio de fase. Otra vez, Q igual a M por L, pero ahora sería el calor latente de vaporización. Siguen siendo los mismos 850. Y ahora es 540 calorías por gramo. Y eso nos da 459.000 calorías. Observe, otra cantidad bastante grande comparada con esto. ¿Qué cuesta más, convertir el hielo en agua o el agua en vapor? Pues energéticamente es esto, ¿verdad? Se requiere mayor cantidad de energía para hacer ebullir el agua. Pero como no nos estaban preguntando los calores individuales, sino que la cantidad de calor que debe de absorber el hielo para convertirse desde de hielo menos 5 a vapor de agua 100. Entonces, debo de sumarlos todos. El calor, mi respuesta tiene que ser la suma de esos valores. Pues al sumarlo me da esto. Así. Y esa sería mi respuesta. ¿Alguna pregunta del problemita? ¿Dudas? Sí. Entonces, bueno, yo tenía una duda más Ujú. teórica que eh, del ejercicio. Ajá, se Y en imagina. las clases, el licenciado Murcia menciona de que cuando a una sustancia se le agrega, por ejemplo, cuando está vaporizada, se le agrega más calor, Ujú. es como de que no se va,
no sé si lo entendí bien y si lo estoy diciendo tal como es, pero Ujú. espero me entienda, no se va a vaporizar más rápido ni nada, sino lo único que se hace es crear más vapor, dijo. Sí, correcto. O sea, Eh, vaya, el agua, si tú aumentas la temperatura, o sea, allí ya no puede ocurrir ningún cambio de fase, pues ya esta es su última fase, va. Entonces lo único que vas a estar haciendo es que va a aumentar la temperatura, o más bien que le estés dando más calor, ¿verdad? Eso sería. Va a ir aumentando la temperatura del vapor, pero va a seguir siendo vapor. Ya va a tener vapor a 110, a 200 grados, qué sé yo, etcétera. No sé si por ahí anda la duda. y lo que quería preguntar, y para el caso inverso, entonces, digamos, yo tengo hielo y sigo bajando la temperatura. Igual, igual, o sea, vas a seguir teniendo siempre Ajá. hielo, pero cada vez a menor temperatura. Ah, Aquí en el planeta, ¿dónde ocurre eso? Polo Norte. Hay un lugar más helado que el Polo Norte. Groenlandia. No, es en la Siberia, en Rusia. Ahí se alcanzan temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, o sea, menos 50 grados Celsius. Entonces la nieve que ves ahí, güey, ya no es nieve, es hielo. El hielo está a esas temperaturas, a menos 50. Ahí es más helado, aunque parezca contradictorio con lo que tú dijiste, los polos o Groenlandia, hay temperaturas bastante bajas. Pero ahí en la Siberia se dan esas. Pero sí, eso ocurriría, o sea, ya va a seguir siendo hielo, pero por más que bajes la temperatura, va a seguir siendo hielo. No sé si quedó claro. Ok, entonces, digamos, voy a tener hielo, pero sigo bajando la temperatura, voy a obtener, digamos, de un hielo de -5 Celsius Ujú. a un hielo de -30 Celsius y Sí, un vapor de correcto. agua de 100 Celsius a un vapor de agua de 140 Celsius. Ok, va. Solo que ya ahí, va, en el caso de la solidificación del hielo no hay problema. Eh, bueno, sí se da un problemita. Ya te explico qué. Si observas en la tabla, la tablita que mostramos esta, alcanzas a ver ahí que dice hielo a -5. Y el valor que nosotros dimos es del hielo a -5. ¿Qué significa esto? Que si el hielo sigue bajando su temperatura, ya el calor específico no va a ser este. El calor específico en los gases, y en el caso específico acá del hielo o el agua, varía con la temperatura. Entonces, decir que aquí ves el vapor, dice, vapor de agua a 100 grados Celsius, es este, el calor específico. Pero si ya llegas a 110, 120, ya es otro valor de calor específico. Hay una variación. Entonces ahí hay que aplicar otras ecuaciones. Hay que aplicar este cálculo diferencial e integral. Eso lo vas a ver en físico-farmacia. Ahí ya le dan los valores de los calores específicos en función de la temperatura. Les van a hablar de unos diagramas de fase de punto triple, donde van a ver las distintas zonas en un diagrama, distintas zonas de donde la sustancia se comporta. Está líquida, está sólida y está como gas. Y hay un punto triple donde se dan los tres estados al mismo tiempo. Eso le ocurre a todas las sustancias. Les van a explicar esos diagramas. O sea, ya es un poquito más extenso el tema este y ya involucra otras variables. Entonces no es tan fácil así decir que voy a seguir aumentando aquí eh, la temperatura. O sea, físicamente lo podemos ver, que va a seguir siendo vapor y todo eso, pero ya el cálculo de estos calores ya no va a ser así de fácil como esta ecuación. Ya tenemos que aplicar, repito, cálculo diferencial e integral. No sé si quedó claro o más perdido. No, pero eso entonces solo sería para el calor, yo me refería a la temperatura.
Sí, sí, sí. La temperatura, o sea, puede ir aumentando y no. Ah, bueno, Y va a gracias. seguir siendo la misma sustancia. Bien. Ya vas a aprender, Samuel, a derivar e integrar, es más fácil. Rafa, ¿de dónde sacamos los 540? Pues salió de las tablas, Rafa. Esta tabla que mostré, en esta, aparece aquí, es este valor, de 2.26 por 10 a la sexta. 2.26 por 10 a la sexta, si lo sacamos de tabla. Joule por kilogramo, dice. El calor latente de vaporización del agua. Si hacemos la conversión, pues nos va a dar un valor aproximado a este. Dijimos que una caloría, 4.186 joules, y un kilogramo, 1000 gramos. Entonces hacemos esa operación. 2.26 exponente a la sexta entre da 539.89 calorías por gramo. Entonces nosotros ocupamos el valor aproximado, 540. No sé si respondí tu pregunta, Rafa. Ok, perfecto. ¿Más preguntas? ¿El problema o alguna duda de teoría? Me dicen, por favor. Vale, ¿qué hemos visto aquí? Hemos visto que en un calorímetro ponemos un metal caliente y se enfría ahí adentro del calorímetro, pierde calor, gana calor una sustancia. Y ahora hemos visto en este ejemplo la cantidad de calor que se requiere para hacer tanto cambios de temperatura como cambios de fase. O sea que inicialmente teníamos hielo, ese hielo en un momento pasó a agua y después de agua se convirtió en vapor. ¿Qué pasaría si en un calorímetro conteniendo agua introduzco hielo? ¿Cómo sería el planteamiento? ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues aparte de que van a haber cambios de temperatura, porque el hielo va a cambiar su temperatura, también el agua y el recipiente van a cambiar su temperatura, van a buscar la temperatura de equilibrio, pero aparte de eso, también el hielo va a convertirse en agua al entrar al calorímetro. Entonces, no solo van a haber cambios de temperatura, sino que al mismo tiempo van a haber cambios de fase. ¿Cómo plantearíamos un problema así? En la guía tienen uno y que ya está resuelto, creo que es este. Este es el que está en la guía y ahí aparece resuelto. No sé si lo han visto. Si ven la solución ustedes o lo resolvemos ahorita. ¿Qué me dicen? No dicen nada. Ok, Samuel. ¿Y los demás? Lo que diga Samuel. Ok, Daisy. Vaya, Rafa. Hagámoslo, pues. La pregunta del millón. Vaya. ¿Quién pierde y quién gana calor? Hagamos un dibujito para hacernos la idea de cómo va esto. Tengo
Calorímetro, ¿de qué está hecho? De aluminio, dice. Aluminio. Tiene agua. Y ambos están a 50 grados Celsius. Está algo calientita el agua con el recipiente de aluminio. Y le vamos a echar hielo triturado. Hielo. Y el hielo viene a menos 10. Aquí vamos a considerar que el calor específico es el mismo, aunque ya vimos que depende de la temperatura porque nos están planteando que es a menos 10. Entonces, este hielo, pues lo vamos a introducir acá. Y dice que una vez echamos el hielo dentro del calorímetro con agua, el sistema se sella y se deja que alcance el equilibrio término. ¿Cuál es esa temperatura resultante? O sea, la temperatura de equilibrio. ¿Para qué lo sellamos? Pues para que no haya escape de calor y se cumpla que todo el calor que va a ganar uno, lo va a perder el otro. ¿Quién gana calor? ¿Qué me dicen? ¿Gana calor el hielo o el agua y el recipiente de aluminio? Antes de responder, cuestiónese usted. ¿A quién le va a aumentar la temperatura y a quién le va a disminuir? Al que le disminuye la temperatura es el que pierde y al que le aumenta la temperatura es el que gana. Entonces, en función de eso, ¿quién gana calor? ¿Quién pierde calor? Gana calor el hielo y Ajá. pierde el agua. ¿Solo el agua? Y el aluminio, Ok. calorímetro. Samuel va. Sí. Va. ¿Están de acuerdo con Samuel? Bueno, Rafa dice que también que gana el hielo y por consiguiente tienen que perder el aluminio y el agua. Ok, Eliane y María Fernanda también están de acuerdo con Rafa y con Samuel. Ok, así es la cosa. Magnífico. Entonces vamos a plantear que el Q ganado por el hielo es igual al Q perdido por el agua más el Q perdido por el aluminio. Ahora aquí viene lo bonito. El hielo está ganando, dice. Pero, ¿qué tiene que pasar con el hielo cuando entre al calorímetro y lo sellemos? Pues lógicamente, como ustedes dicen, ganan, va a subir su temperatura. Primero va a subir de menos 10 a 0. Luego que ya esté el hielo a 0, ¿qué va a pasar? Se va a Va dar a un cambiar. cambio de fase. Muy bien, va a ocurrir el cambio de fase, se va a convertir en agua y se va a juntar con la otra agua y va a subir todavía un poquito más su temperatura de 0 hasta la temperatura de equilibrio, que es la que andamos buscando. ¿Se entiende eso? Que esa es la parte fundamental de este problema. Repito, el hielo de menos 10 a 0, lo que nos dijo ahí Samuel, supongo, va a haber un cambio de fase, el hielo se va a convertir en agua, agua a 0 y va a subir todavía el agua a 0 hasta la temperatura de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Está clara esa parte? Bueno, si no hay algo que se entienda, me dicen, por favor, voy a continuar. Entonces, hemos hablado de tres cosas. Pasar primero el hielo de menos 10 a 0. Esa es una cantidad de calor. Entonces sería la masa del hielo, o el calor específico del hielo, por ese delta T, que sería la temperatura final 0 grados Celsius, menos la inicial, que es menos 10 grados Celsius. Esa es la primera cantidad de calor. Voy a sumarle aquí, más. ¿Qué sigue? Ahora el cambio de fase. La masa del hielo por el calor latente de fusión. Y el tercer paso es
la masa del hielo ya convertido en agua por el calor específico del agua, porque ya el hielo ya no es hielo, sino que ahora es agua líquida, por el delta T, que sería la final, que es la que ando buscando, la de equilibrio, menos la inicial, que es 0 grados Celsius. ¿Me dicen si está claro eso? O sea, todo esto es el calor ganado por el hielo. Subir la temperatura de menos 10 a 0, cambiarlo de fase y subir la temperatura desde 0 hasta la temperatura de equilibrio. ¿Está claro? O sea, Sí. Ujú. este Dime. cálculo es nada más para el Q ganado del hielo, ¿no? Correcto, correcto. Ajá, Solo es entonces, respuesta. ajá, Ujú. Sí, digámoslo dime. así, tendría que hacer primero que todo el cálculo del cambio de fase, digámoslo así, ¿no? No necesariamente. O sea, aquí el planteamiento ya vamos a sustituir. Porque la incógnita es esta, la temperatura de equilibrio. Todo esto lo conozco. ¿Va? Conozco la constante, la masa del hielo, aquí también el calor específico del hielo. Todo esto me va a salir un número, aquí un numerito multiplicado por este. Pero esta es mi incógnita. No sé si eso me querías decir o que calculara primero esto, me decías. No, no, o sea, identificar nada más que sí estaba Ajá. calculando solo el Q ganado del hielo. Sí, correcto, eso es. O sea, que estos 3 pasos es el Q ganado por el hielo. Muy bien. Bueno, si hay dudas me preguntan, pues, ya que no me dicen nada. Ahora el perdido. Vamos a sustituir el Q perdido por el agua. Recordemos que los calores perdidos son negativos, entonces le tengo que poner aquí menos masa del agua, calor específico del agua, por el delta T, que sería la temperatura de equilibrio, menos la inicial del agua. La inicial del agua es 50. Y el calor perdido por el aluminio sería menos masa del aluminio, calor específico del aluminio, por el delta T, que sería la de equilibrio, menos los 50 también. Y ahí está toda mi ecuación planteada. Esto, mucho cuidado, no se les olvide que los calores perdidos le vamos a poner un signo menos, son negativos. Bien, hecho todo eso, sustituyamos. La masa del hielo es 12 gramos. En unidades lo vamos a poner aquí, 12. Calor específico del hielo dijimos que es 0.5. Y aquí quedaría 10. Más 12 por 80. Más 12. Aquí ya el hielo se convierte en agua, entonces el calor específico del agua, 1. Y aquí queda nada más T de equilibrio. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto es la masa del agua? 100 gramos. Entonces, menos 100 por 1 por T de equilibrio menos 50. Y la masa del calorímetro de aluminio, 50 gramos. El calor específico del aluminio, nos vamos a las tablas. Aquí no es. Aquí está, veamos, aluminio en calorías 0.215. 0.215 por T de equilibrio menos 50. Vamos a hacer las multiplicaciones respectivas.
da 60 más 960 más 12 por T de equilibrio. Voilà. Hacemos ahí, sería menos 100 T de equilibrio más 100 por 50 sería 5000, ¿verdad? De ahí 50 por punto 215 sería 10,75, entonces menos 10,75 T de equilibrio más sería 75 por 50 más 537,5. Todos los que tienen T de equilibrio los voy a dejar de este lado, a la izquierda sería 12 T de equilibrio más 100 T de equilibrio más 10,75 T de equilibrio igual a 5000 más 537,5 menos 60 menos 960. Entonces aquí sería 122,75 T de equilibrio y al otro lado 5000 más 537,5 menos 60 menos 960, 4517,5. Y hacemos esa división. Y nos da 36,8. Ahí está resuelto. Observe que entonces al final todo, cuando echamos el hielo acá, pues el hielo se convirtió en agua y llegó hasta 36,8. Y pues esta agua que estaba un poco caliente se enfrió un poco. Tanto el recipiente de aluminio como el agua que estaba a 50 bajaron su temperatura a 36,8 grados Celsius. Este es otro tipo de problema donde ya se mezclan las dos cosas, cambio de fase y calorimetría. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok, Samuel. Gracias. Los demás.
Sin comentarios. Está mudo, les dejo el problema, que no dicen nada. Ok, Darling, gracias. Como ven, estos problemitas ya son un poquito más largos. Ok, Daisy. Dije, Sí, dime. no sé si va a ser algún otro problema, es que tenía una duda de uno de la guía. Decime cuál y lo hacemos aquí. Ah, el 2 porque bueno, al principio me quedó mal, pero después me salió el 0, pero no sé si estará bien el proceso. ¿Cuál es? El 2 de la guía de calorimetría. De calorimetría, el 2. Ajá. Que queda Ajá. la temperatura final a 0 Celsius. ¿Lo hacemos todo o vemos tu duda específica? Yo diría que todo porque quiero ver si tengo el mismo proceso. Va. Ok. Porque, o sea, me salió el 0 Celsius, pero no sé Ujú. si ahí me dio la fuerza, ¿qué? Ya. Va, vamos a ver. Este, este que estoy proyectando es verdad. Y ese. Y escuchan eso que dicen por ahí, ¿o no? ¿No escucharon una bendición por ahí? Sí, solo se llama la voz de una niña, creo. No es una niña. Ah, ¿qué? Está echando una gran bendición. La niña del aro, quizás. Vale, aquí está. Dice que 500 gramos de agua a 30 grados Celsius se enfría al retirar 15 por 10 al cubo calorías de calor. O sea, ¿qué le hicimos al agua? ¿Le dimos calor o le quitamos calor? Lo pregunto de otra manera. ¿El agua ganó calor o perdió calor? Perdió. Ajá. Pregunta para todos. ¿El agua ganó o perdió calor? Ok, María Fernanda. Es correcto, pierde. Y ahí partamos. Si pierde calor, ¿qué signo debe de tener esas calorías que me están dando? Menos. Menos. Quiere decir, así es, Darling. Quiere decir que ese Q es menos 15 por 10 a la 3 calorías. La masa, 500 gramos. Como es agua, calor específico, 1 caloría por grado Celsius. ¿Y qué más? Nos dan la temperatura inicial, 30 grados Celsius, y nos está preguntando la temperatura final. ¿Cuál ocupamos? Q igual a mc delta T. Descompongamos el delta. El delta es temperatura final menos temperatura inicial. Y despejemos la temperatura final. Primer paso, la masa y el calor específico pasan a dividir, así. Y me queda aquí temperatura final menos temperatura inicial. Y la temperatura inicial pues está restando, pasaría a sumar a todo el término del lado izquierdo. Entonces Q sobre mc más temperatura inicial igual a temperatura final. Y ahí sustituimos.
Entonces sería menos 15 por 10 al cubo entre 500 por 1 más los 30. Y ahí obtengo la temperatura final. Que según dices tú, da 0, ¿verdad? Entonces tiene que dar menos 30 ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo aquí para que quede comprobado. Aquí da menos 30 y acá más 30. Entonces la temperatura final es 0 grados Celsius. ¿Qué hicimos con esa agua? ¿La llevamos a dónde? Sí, al quitarle esa cantidad de calor, ¿la llevamos a qué? ¿Cómo se le llama a esta temperatura? Ajá. O sea, vamos a intentar congelarla, ¿verdad? No, 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 Rafa. El cero absoluto es 0 Kelvin. O sea, menos 273.15 grados Celsius. Lo primero que dijiste, sí, a congelar. O sea, lo llevamos al punto de fusión. ¿Sí? Así ya lo decimos en términos científicos, en términos físicos, al punto de fusión. A eso lo llevamos cuando le quitamos esta cantidad de calor al agua. ¿Ya? ¿Y cómo podemos hacer eso ya en la vida real? ¿Quién se encargaría de quitarle esta cantidad de calor? Vos te vas a lo más complicado, Rafa. Sí, se podría hacer eso, pero algo más fácil ahí en tu casa. ¿Tenés nitrógeno en tu casa? Eso, Rafa, con una refri, eso, María. Ustedes ponen el agua en el freezer y ¿quién se encarga de? Ok, Rafa. ¿Quién se encarga de extraerle el calor al agua para que baje su temperatura, llegue al punto de fusión y se congele? Ya va, Samuel. Estás igual que Sheldon, vos. Hola a todos, me comenta Ingeniero Núñez que se ha ido la energía en su casa. Si gustan, esperamos unos segunditos a ver si retorna. Dice que ya regresó la energía en su casa, así que solo esperemos que se conecte nuevamente. Un gusto, Jennifer.
Igual si hay alguna duda, consulta, comentario, podemos continuar también en lo que él se conecta. Yo siempre les recomiendo que vayan haciendo como su resumen de fórmulas, de todo lo que les van diciendo, todos estos datos que les ha dado el ingeniero Vargas, calor específico del hielo, del agua líquida, del vapor, el calor latente de fusión, todos esos valores vayan ya guardándolos en un solo documento, en una sola hoja, para que se facilite al momento de trabajar los ejercicios. Hola otra vez, ¿me escuchan? Sí, Inge. Gracias, Inga. Las disculpas ya les explicó el ingeniero, aquí hubo un corte de energía. Bien, culpable Samuel por estar hablando ahí de uranio y nos cortaron la energía. Chispas, El nos satélite. atrapó, nos atrapó a la CIA. Ya ves, pues, tenés cuidado con lo que decís. Ahí en la imagen está de incógnito, pero tenés cuidado. Ya no vamos a poder montar la planta nuclear. Pues sí. Bueno, ¿en qué estábamos discutiendo en ese momento? El ejercicio 2 de la Ah, guía pues, de calorimetría. estábamos diciendo de la refri, que Ah, extraía el calor del agua y bajaba su temperatura hasta que lo convertía en hielo, ¿verdad? Entonces allí ya intervienen lo que vamos a ver la otra semana, que son los ciclos termodinámicos. En la refrigeradora o en los freezer se da un ciclo termodinámico. Tiene un compresor, un motor, y el compresor es el que está haciendo eso de bajar la temperatura de lo que nosotros ponemos adentro de la refri, porque esa es la función, bajar la temperatura, y para bajarla tiene que extraer calor. El compresor hace eso. Entonces ustedes si tocan en la parte trasera de la refri, algunas tienen unos serpentines ahí visibles, otros no, pero igual si tocan en la parte de atrás está caliente, porque le está extrayendo el calor a los alimentos y todo lo que ponemos adentro y lo tira a los alrededores, o sea, al medio ambiente. Entonces por eso es que está caliente esa parte, por la función que está haciendo. Bueno, el tiempo creo que ya nos consumió. Nos vamos a quedar aquí.